Yo sé que usted no es el único. Yo sé que usted no es el único o la única que se pregunta, ¿por qué tantas diferentes ideas, predicaciones? Usted prende la televisión o el televisor, mejor dicho, prende el televisor y de repente escucha a un pastor predicar una cosa y a otro pastor otra, y viene aquí a esta iglesia y escucha otra, y al final uno se queda con la gran interrogante en su corazón: ¿a quién cree? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién tiene la verdad? Amados, el libro de Hechos de la Santa Palabra de Dios constituye el inicio de la iglesia como tal, la iglesia como cuerpo de Cristo. Y cabe aclarar puntualmente que la iglesia primitiva que levantó, que fundó Cristo, ha estado, preste atención, ha estado y está basada en una doctrina clara, y esta la encontramos aquí en la Santa Palabra de Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? ¿Por qué encontramos tantas cosas diferentes en iglesias diferentes? Vas a una iglesia y ves cosas diferentes, vas a otra y escuchas lo opuesto. Un pastor te dice sí, al otro pastor te dice no. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué ha pasado? Simplemente lo que ha venido pasando desde el Génesis, a lo largo de los siglos. ¿Qué ha pasado? La rebeldía del ser humano hacia su creador en todas las formas habidas y por haber. Es por ello que a lo largo de los años, de los siglos, los cristianos mismos han tratado de acomodar a Dios. De acomodar a Dios, de acomodar sus principios, de acomodar su doctrina. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus propios pensamientos. A lo largo de los años ahora el cristiano se para, el pastor se para y dice: esto me gusta, esto no, esto sí y esto no. Tratando de acomodar a Dios de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a su propia inteligencia. Ahora los cristianos y el mundo en general trata de ser más inteligente que Dios. Trata de entender a Dios, cuando la vida cristiana no se entiende, no es creyendo. La vida cristiana no es entendiendo, mejor dicho. La vida cristiana es creyendo. No es que entiendas, es que creas en Él. Amén. No es entendiendo la vida cristiana. Es por eso que a muchos les hablas de Cristo, les explicas una cosa y ni fu ni fa. La vida cristiana no es entendiendo, es creyendo en el Señor Jesucristo. De ahí que en el transcurso de los siglos, los propios cristianos han dividido la iglesia, lamentablemente, de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a sus propios deseos. Unos tratando de ser mejores que los otros, diciendo: esta iglesia es mejor que la otra, y aquella es mejor que la otra todavía. Hasta a mí me ha dado ganas de colocar un letrero: iglesia, la mera mera. Y se dividió, como dijimos, amados. ¿Por qué? Porque más prevaleció los intereses egoístas de algunos que la santa palabra de Dios. Y eso no puede ser. Dos ejemplos sencillos de lo que venimos hablando. Y nos vamos a remontar siglos atrás para ver cómo el sacerdote, cuando solamente había una sola iglesia, era la iglesia católica, el sacerdote Martín Lutero quiso volver a las Sagradas Escrituras. Dijo: no podemos llevar la iglesia como nosotros queremos, como nosotros pensamos,
como nuestro intelecto decide, como nuestra experiencia afirma. Martín Lutero, que era sacerdote, se acercó a los meros de la Iglesia Católica y les dijo: señores, con todo mi amor, les pido que volvamos a las Sagradas Escrituras, que volvamos a la palabra, que volvamos a hacer lo que Dios nos ha hablado. Martín Lutero trató de volver a las Sagradas Escrituras, escuche bien, como la única fuente de sabiduría, como la única fuente de verdad y como la única regla de vida. Y producto de ello, el sacerdote Martín Lutero fue exiliado de la iglesia. Lo persiguieron, lo condenaron a muerte. La iglesia, producto de todo esto, se dividió. Porque muchos dijeron: correcto, está bien este sacerdote, está bien, hay que volver a la palabra de Dios. No es como el pastor Caleb dice, no es como el pastor fulano dice, es como dice Dios que debemos vivir. Y de ahí nació la iglesia evangélica, de ahí nacimos nosotros. Por eso nos dicen, ¿qué nos dicen? Protestantes. ¿Por qué? Porque el sacerdote Martín Lutero protestó, dijo: ¡hey, señores! Para poder, por ejemplo, él dijo, para conseguir y obtener el perdón de nuestros pecados, no tenemos que pagar nada. Es gratis. La sangre de Cristo ya ha pagado en la cruz lo suficiente y necesario para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dijo: es verdad lo que dice pero ya no va a haber feria. Ya no va a haber feria. Entonces, por eso que ahora les dicen a Martín Lutero y todos nosotros los protestantes, porque protestaron y quisieron volver a las Sagradas Escrituras. El segundo ejemplito, que es uno moderno, escogí un ejemplo moderno, porque hay miles de ejemplos a lo largo de los siglos, a lo largo de todos estos años. Y es lo que vemos hoy en día. Y vemos en la televisión, vemos en pastores, vemos en iglesias, vemos en cantantes. ¿Qué vemos? De repente comienzan a hablar en lenguas. Comienzan a hablar en lenguas. Y ojo, escúchenme bien los que me están escuchando por el internet. No tenemos nada en contra del don de lenguas. Dios nos libre de tener en contra, porque es un don del Espíritu Santo de Dios. Pero de repente comienzan a hablar en lenguas, están predicando y ahí nomás se sueltan a hablar en lenguas. De repente he visto cantantes que están cantando y de repente también se sueltan a hablar en lenguas. Y claro que dicen ellos que hay que dar libertad al Espíritu. Todos ellos, he escuchado a un montón de personas decir: es que Pastor Caleb, hay que dar libertad al Espíritu. Y eso es verdad, esa parte es verdad. ¿Qué les respondes? Sí, hay que dar libertad al Espíritu, pero eso ellos lo usan como excusa para sus propios intereses. Así de clarito. Presta atención. Nadie, y esto lo digo porque usted prende la televisión y ve a un pastor predicar, y prende el otro canal y ve a otro pastor, y al final usted no sabe qué decir. Escuche bien, nadie se quiere apegar hoy en día a las Sagradas Escrituras. Nadie las quiere obedecer. ¿Saben cuál es el pecado original por el cual estamos metidos todos en este lío? Fue y es la desobediencia a lo que Dios habló. Dios dijo: no coman de este árbol. Eso dijo en el Génesis. Dios dice ahora en su santa palabra de Dios. Ya nadie quiere obedecer la palabra de Dios. Ni hermanos, ni pastores, ni apóstoles, ni profetas. Dice: no, yo soy apóstol y soy apóstol. Y dice la Biblia que solamente hay 12 apóstoles.
No, pero sus chicharrones truenan más de esos apóstoles y se autonombran apóstoles. No obedecen a la palabra de Dios. Fue el pecado original y es la desobediencia a la palabra divina. Hoy en día la mayoría de cristianos en el mundo entero no quieren obedecerla. Y en el caso del ejemplo específico, también estos grandes, entre comillas grandes, pastores, hermanitos, hermanitas, no quieren obedecer la palabra de Dios. Para que no busque, pero preste atención y luego le digo para que lo vuelva, le digo el pasaje para que lo lea en su casa. Hablando de las lenguas. ¿Quieren saber lo que dice del don de lenguas en la palabra de Dios? No lo que dice el pastor Caleb. Escuche, porque muchas veces escucha y siempre hay algún hermanito, pero yo opino. No es lo que tú opinas, no es lo que el pastor Caleb opina, no es lo que el fulano opina, otros pastores. Te voy a leer la palabra de Dios tal y cual. Ya si tú quieres obedecer, allá tú. Dice la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas va a aprender, el que es hablar en lenguas, ¿ok? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino el que habla en lenguas habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, dice el apóstol Pablo, quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, escuche bien, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba bendición, edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué les va a servir si yo, el apóstol Pablo, dice, voy a la iglesia y de repente empiezo a hablar en lenguas? ¿De qué les sirve a ustedes si yo no las interpreto? Dice la palabra. Dice el apóstol Pablo: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, escuche, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Este es cumplo 19 años de pastor a tiempo completo. Y en estos 19 años he visitado iglesias pentecostales, he visitado iglesias presbiterianas, bautistas, he visitado todo tipo de iglesias. Y en ninguna iglesia, sobre todo las pentecostales, que hablan el don de lenguas, nunca he visto una persona que se levante y tenga el don de interpretación de lenguas, que las interprete. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla,
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, tú puedes comenzar a hablar en lenguas y la gente no va a saber lo que estás diciendo. Doy gracias a Dios, preste atención. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas. Gloria a Dios. Dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero aquí ya le borran a los que no les gusta. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, no seas terco. No quieras hablar en lenguas ahí en la iglesia. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirá, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ¿ha visto alguna iglesia así? Yo sí. He entrado y hay varios que están hablando en lenguas. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, diferentes dones. Por favor, si hay diferentes dones, dice el apóstol Pablo, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, y si no hay intérprete, la palabra de Dios dice, calle. Dios dice, calle. ¿Qué dice Dios? Fuerte. ¿Qué dice Dios? Versículo 28. Y si no hay intérprete, no estoy traduciendo, estoy leyendo. Y si no hay intérprete, calle, calle, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Y así continúa. Amados hermanos, calle, pero no, ahí los ves a hermanas, hermanos ahí queriendo hablando en lenguas, y el uno y el otro, y pastores y hermanos y hermanas ahí. Dice, calle si no hay alguien para interpretar las lenguas. No hay pastor mayor, con unción mayor que la palabra que la palabra de Dios, que la voz de Dios, querido. No hay. No hay. Sí hay libertad en el Espíritu, pero pastor Caleb, hay libertad en el Espíritu. Hay que dejar al Espíritu obrar. Claro que sí, pero no para hacer lo que te da la gana. Hay libertad en el Espíritu, pero no para hacer lo que te da la gana.
Hay libertad en el espíritu, dice la palabra, pero también sepa y no se olvide a la hora de ver a otras iglesias o a otros pastores o a otros hermanitos o hermanitas y ponerlos aquí en el pedestal y decir: qué unción tiene, tremenda hermana, tremendo hermano. Yo escucho decir y digo: qué insensatos estos hermanos. Escuche bien esto. Escuche bien esto. El Espíritu de Dios nunca de los nunca le llevará a ningún cristiano o pastor o como se llame a contradecir la palabra de Dios. Si Dios dice calle, el hombre tiene que callar. Y punto, querido. Ese versículo no les gusta a muchos de allá afuera. Pero es que hay que dar libertad. Pero dice calle, querido. El Espíritu de Dios nunca de los nunca llevará a ningún cristiano pastor o como se llame a contradecir la palabra de Dios. Nunca de los nunca el Espíritu Santo lo llevará a desobedecer la palabra de Dios. ¿Está claro? Nunca, querido. Más claro agua. Pero no, ahí se los ve en franca desobediencia de la palabra de Dios, aquí, así como en Génesis. Ahí los ves a miles de incautos cristianos como ovejas ciegas, seguirlos, respetarlos, admirarlos, porque hablan en lenguas. Ellos y esas ovejas ciegas desobedecen a Dios, desobedecen su palabra. Hablar en lenguas sin que haya una hermana o hermano que tenga el don de interpretación es desobediencia a Dios y punto. Recuerde esto, que el Espíritu Santo nunca llevará al cristiano a desobedecer la palabra de Dios. Así de sencillito. Hablar en lenguas, qué bendición. ¡Qué bendición! Pero hágalo en privado cuando no haya alguien en la iglesia con el don de interpretación, como dice la santa palabra de Dios, como Dios habló. A propósito, una pregunta. ¿Qué está prevaleciendo en tu vida? ¿Tus pensamientos? ¿Tus ideas? ¿Lo que opinas de Dios? ¿Lo que opinas de la Biblia? ¿Lo que opinas de la iglesia? ¿O solo es la pura palabra de Dios la regla de tu vida? A ver. Pero esa hermanita es bien linda. No tiene que hacer que sea muy linda. ¿Sabes qué? Adán y Eva eran hermosos. Eran bellos. Pero desobedecieron. Eso fue el pecado. Y así a lo largo de los siglos comenzaron a aparecer diferentes formas de pensar, formas de ver la Biblia, formas de interpretarla, formas de imponer lo que pensamos de Dios, de la Biblia, de cómo debemos vivir cristianamente. Amados, hablar de la historia del cristianismo nos llevaría todos los domingos del año, así de largo, y nos faltaría. Mucha corriente, muchas maneras teológicas, mucho de todo, pero con un común denominador: la rebeldía del ser humano, la desobediencia del ser humano, las ganas del ser humano de seguir su cristianismo a su manera. Y ahora por eso muchos cristianos hasta viven como enemigos. Hasta viven como enemigos, hermanos. Los bautistas critican a los pentecostales. Los pentecostales se burlan de los bautistas. Los presbiterianos reformados se creen la mamá de Tarzán. Amados, escuche bien. La Biblia no está mal.
La doctrina no está mal, no se malentienda. Los que estamos mal siempre hemos sido desde el principio nosotros, para nuestra vergüenza. Siempre queriendo acomodar las cosas de Dios a nuestra manera, como nos conviene. He escuchado decir a lo largo de los años: primero soy bautista que cristiano. Y llevas el nombre de cristiano porque llevas el nombre de tu Cristo. Y bautista, pues, ¿de dónde? Pero no, queremos imponer primeramente nuestros pensamientos, amados, antes de la palabra de Dios. Ya no es la sola palabra hoy en día, ya no. Ya no nos basta la mera Biblia, ya no. Por eso los cristianos quieren ir a una conferencia, y hay otra conferencia, ahí viene el ungido, y viene el profeta, y me han dicho que van. No les basta la sola Biblia, queridos. Yo no les digo, hermanas, que y no les voy a negar, pero me da lástima que no les basta la sola palabra de Dios. No les basta. Y no les basta después ir a otra conferencia ahí de otras iglesias que ni comulgan con nosotros, de falsas doctrinas. No, van a otra y a otra y siguen insatisfechos, siguen vacíos, porque no les basta la palabra de Dios, y es lo único que les va a llenar. Lo único que te va a llenar es la palabra de Dios, no esta iglesia. Ojo, no estamos diciendo que esta es la mera, porque si fuera ya, por favor, me pones un letrero, la mera. No. La única que te va a llenar es la palabra de Dios. Necesitas entenderlo. Y déjame decirte, yo creo en sanidades, creo en el Espíritu Santo, creo en el don de lenguas, creo en el don de interpretación de lenguas. Yo tengo un don y lo creo, y lo he visto, y lo he practicado. Creo, hermanos. Y hay que darle libertad al Espíritu Santo de Dios, sí, querido. Que el Espíritu de Dios se mueva como Él quiera, pero nunca el Espíritu Santo de Dios va a llevar a ningún cristiano a contradecir la palabra de Dios, a que no obedezcas la palabra de Dios. No lo va a hacer. Ya no es la sola palabra. Ahora debemos sacar nuestra propia conclusión. Predico y siempre llega a mis oídos y dice: ay, pero yo no creo que sea así. La palabra. Ahora obedezco cuando me parece. Cuando no me parece, me hago al de oídos sordos. Qué bárbaros que somos, hermanos. A lo largo de los años hemos visto de todo. Yo no sé usted, pero yo he visto de todo. En Chile, allá en Chile, me tocaron unos atrevidos, me tocaron la puerta de la iglesia. Yo era copastor. Y sí, ¿en qué les puedo servir? No, venimos a predicarles de Pablo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Pablo el apóstol, pues sí, un discípulo del Señor. No, es que Pablo era mayor que el Señor Jesucristo. Adoran a Pablo. Dices, he visto de todo. Gente amados, cristianos en Canadá gimiendo como burros. Dice que por causa de la unción. Varias iglesias en Canadá. La unción les ha tocado. Iglesias entonces tú te dices, no te ríes de la unción. Gente tumbados en el suelo. ¿Cuántos han visto gente tumbados en el suelo? Hermano, yo iba a la iglesia y decía que me tumbe. Yo, sí, porque no sabía, ¿no? Y pasaba adelante y para que el pastor, y me empujaba, y yo, pues, no te resistas, no me estoy resistiendo, pues que el tanto me toque, me tumbe. Pero no, hay gente tumbados en el suelo, pero no tumbados de su pecado. ¿Cómo es eso? Que alguien me explique, por favor. Si Dios te toca o te tumba, déjame decirte que no vas a seguir siendo el mismo, entiéndelo. Que
te tumbe también a ti. Sí, sí, que el Espíritu Santo te tumbe, pero te tumbe de tu mala manera de ser. Que caigas al piso con Pablo, pero cuando te levantes, traigas el corazón transformado, la lengua refinada, el carácter de Cristo. Quieras hablar del Señor, de Cristo, porque la divinidad te ha tocado. Entiende lo que hablan esa gente insensata. Dice, el Espíritu Santo me ha tocado. No saben lo que están hablando. El Espíritu Santo es la intimidad de Dios. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Los cielos no lo pueden contener. Imagínate el toque del Dios eterno. ¿Cambias o cambias, querido? Si no, pregúntale a Pablo. Jesucristo Dios no tuvo que tocarlo. Simplemente se encontró con él y ¿qué? Cayó, lo tumbó. Pero cuando se levantó, antes de tumbarse, perseguía cristianos, mataba cristianos, tenía odio a los cristianos. Se encuentra con Dios, se levanta, se tumba al suelo, se levanta con ganas de predicar a Cristo. Y te va a decir, es que te van a perseguir, no importa. Y pasó cárceles, y pasó persecuciones, y estuvo a punto de morir, y enfermedades, y todo, y dijo, no importa. Cuando el Señor te toque, no va a quedar piedra sobre piedra en tu vida. No tenemos ningún problema con el Espíritu Santo de Dios te tumbe. Escuche bien, no tengo ningún problema. Pero estoy seguro que cuando lo haga, no quedará piedra sobre piedra en tu vida. Ya no querrás ser el mismo. Odiarás lo feo de ti. Querrás predicar, vendrás a la oración, a la vigilia te veré ahí. Vendrás puntual, no a la hora que te dé la gana. Orarás, no hablarás mal de tu prójimo, estarás, con un corazón penitente. Pero si dices que Dios te ha tocado, te caes en el piso ahí un rato y encima le haces. Y vuelves, ¿y sabes cómo vuelves? Vuelves igualito, mal geñudo, con mal carácter. Pues no que Dios te tocó. A ver, estoy hablando en chino. Cuando Dios te toque, querido, es Dios, no es el hijo de vecino. Cuando la divinidad te toca, oh querido, ¿te das cuenta? Todos quieren vivir su vida a Dios, vivir su vida con Dios a su manera. Un montón de cosas, pero porque quieren a su manera. Otros crearon la teología de la liberación para obtener la justicia social, para que el rico no oprima al pobre. Y claro que encontraron fundamento en la Biblia, pero fundamento a medias. A medias, como siempre, a medias de acuerdo a su conveniencia. Con los años apareció la teología de la prosperidad, que también tiene bases bíblicas. Claro que sí. Claro que sí. Que se tumbe, por ejemplo. Ahí está, hay una base. Está el apóstol Pablo. Pero ya no ven la diferencia. Yo la primera vez que asistí a una iglesia súper pentecostal, donde Marcos Ruiz llegaba 2-3 veces al año. Esa era mi iglesia de donde vengo. Había un señor que todos los domingos era tumbado. Yo decía, yo también quiero que Dios me toque. Yo, la verdad, con el corazón deseaba. Pero asistí por 2 años a esa iglesia y ese señor nunca se volteó ni para mirarme. Se tumbaba. Ese amor al prójimo no había de ese señor. Nunca supo mi nombre, nunca supe su nombre, nunca me saludó. Yo lo miraba y como yo fuera invisible. Nunca nada, queridos. Cuando Dios te toque, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón. ¿Hay fundamento? Sí. ¿La teología de la liberación hay fundamento? Sí, a medias. Cuando tumban, a medias. Cuando el don de lenguas, a medias. La teología de la prosperidad, claro que está aquí, por eso te citan versículos bíblicos. Dice Dios, y darás y te será dado.
Así que $5,000 porque el pastor se quiere ir a Dubái. Hay fundamento, pero a medias, querido, a medias. La teología, muchas teologías, todos estos siglos. La teología de la prosperidad, la teología de la liberación, la teología de la secularización. ¿Qué es la teología de la secularización? En pocas palabras, el mundo ha entrado a la iglesia. El mundo influenciado y marca la pauta cómo debe de ser un cristiano. Otra vez, querido, ¿falla Dios? ¿Falla Dios? No. ¿Falla la Biblia? No. Otra vez, los que fallamos somos nosotros que queremos dictaminar cómo vivir con Dios y cómo vivir con mi prójimo. Lo perdono, pero trazo mi raya. Eso no es perdonar. I'm sorry. No es, pero por eso no tienes las bendiciones. ¿Acaso Dios dice, perdonad como yo os? Dios dice, te perdono, pero ¿hace eso Dios contigo? Pero nosotros sí, decimos, no. Dios dice esto, pero yo digo otra cosa. Y no obedeces y por consiguiente no recibes la bendición. No falla Dios, no falla la Biblia. Nosotros queremos reinventar la Biblia, queremos reinventar el cristianismo de acuerdo a nuestra peculiar y particular manera de ser. También tenemos los seguidores de la nueva era. ¿Cuáles son? Aquella que da la bienvenida a cualquier religión. Al final dicen ellos, todas las religiones son buenas. Todas son buenas. Creen en Dios con nombres diferentes. Buda, Jesús, Alá. Y todo es igual para ellos. Bueno, dando un gran salto a esta nueva época, a esta nueva década, encontramos en estos últimos años una corriente nueva, pero más dañina que todas las demás. La nueva teología de miles de creyentes en el mundo entero, que usan la Biblia a su propio antojo, a su propia conveniencia, que usan los preceptos de Dios de acuerdo a sus propios intereses. Ahora estos cristianos dicen cómo tienen que vivir la vida cristiana. La teología al gusto, custom fit theology, personificada para cada individuo. Y por ello, esta no se puede catalogar como una corriente o una forma de pensamiento, porque es tan variada, es tan compleja, que si hay 1,000,000 de cristianos, en 800,000 de ellos podrás encontrar 800,000 teologías propias de cada uno, diferentes la una de la otra. Cada uno dispone cómo es Dios. Cada uno dispone cómo actúa Dios. Cada uno dispone cómo va a vivir con Dios. Cómo debe ser su relación con la divinidad. Y también cada uno en su propio entendimiento dictamina cómo tiene que ser su comportamiento con el prójimo. Imagínense, de 1,800,000 cristianos diciendo cada uno su propia manera de vivir su cristianismo. Trágico, señores. Estamos viviendo tiempos tenebrosos para la iglesia de Cristo a nivel mundial. Limada, la teología de ellos es limada de acuerdo al antojo de cada individuo. Pulidas, personalizadas de acuerdo al antojo de cada uno de estos cristianos. Antes, por ejemplo, la teología de la prosperidad la podías reconocer y detectar a sus seguidores, pero ahora con esto no. Porque de una iglesia de 500 miembros podrías encontrar 400 maneras de vivir la vida cristiana en esa sola iglesia, de cada uno con su propia manera de vivir, de ver a Dios, su propia manera de ver a Dios
de relacionarse con Dios y su propia manera de ver al prójimo. Su propia manera. Es espantoso, queridos. Porque cada cristiano quiere vivir su cristianismo a su medida, a su estilo, a su manera de pensar, a como más le acomoda a él o a ella. ¿Creen en la Biblia? Sí. Pero la Biblia para ellos solo llega a ser un libro donde están de acuerdo en lo que les conviene estar de acuerdo. En lo demás, o se brincan, o no obedecen, o no creen, o son sabios en su propia opinión, y ya la Biblia pasó a segundo plano porque no la quieren obedecer. La Biblia dice, Dios dice, tienes que perdonar 70 veces. Uno de ellos dice, tampoco voy a ser tan menso perdonando más de una vez. No voy a ser. Y el otro cristianismo que le pone la cuñita, ¿no? Sí, nosotros no, los cristianos no somos mansos, ¿no? Todos lo saben. A ver, repítame el Levítico capítulo 14, versículo 23. No, ¿verdad? Pero esos dichos del mundo, es que los cristianos no somos mansos, no mensos. Escudo diabólico para ocultar nuestra vergüenza, para ocultar nuestro pecado. Dios dice, perdona 70 veces 7, te guste o no, querido. ¿Creías que ser cristiano es ser fácil? No, esto es para valientes. Esto es para aquellos que agachan la cabeza. Agachas la cabeza y Dios te levanta. Pero la mayoría no quieren agachar la cabeza, quieren levantar la cabeza ellos y están tratando de levantar. Tienes que agachar y Dios te levanta. Otro cristiano viene y dice, no, yo voy a perdonar 3 veces. Mi límite es 4 veces. Y así cada uno moldea su manera de vivir como él quiere. Qué teología tan peligrosa, hermanos. Dios dice en su palabra, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ellos dicen, yo opino que desde mi casita nomás, y así estoy bien. Yo opino que yo estoy bien y Dios lo sabe. No puedes estar bien desobedeciendo a Dios, entiéndelo. Pero como esos cristianos tienen su propia teología, es decir, repito, ellos dictaminan cómo tiene que ser su relación con Dios. Dios dice, da el diezmo. Ellos dicen, yo estoy bien, pero no voy a dar el diezmo, porque no me gusta el pastor. Yo quiero que el diezmo, más bien, no, yo no voy a dar y voy a comprar esto. Tú tienes que dar el diezmo. Ellos que han creado su propia e individual teología, han creado su cristianismo a su medida. Custom fit theology. A su medida, a su gusto. My way. Y así llegas a encontrar tristemente en el mundo entero que el 80% de cristianos han conformado su manera de vivir con Dios a su manera, a su medida, de acuerdo a su opinión, de acuerdo a su experiencia. Por eso ahora ves que pues mi hija o se va a casar con un cristiano o se va a casar con un cristiano, querido. Punto. Ay, que se enamoró de un filisteo, de un incircunciso, de un hijo de Satanás. No voy, querido, no voy. Punto. Ahora sí. No unáis en qué? En yugo. Ya eso. Como que no me gusta eso a mí. Para otros sí, pero para mi familia no. A ver, mi hija es hija de quién? De Dios. El otro es hijo de quién? De Satanás. Imagínense yo ir a la boda donde el suegro es Satanás. No.
No, pero, ¿no? Ya acomodamos a nuestros intereses. A nuestros intereses. Dios sabe. Lo que Dios sabe es que tienes que obedecer y punto. Es lo más peligroso que la iglesia de Dios está enfrentando desde sus inicios. No es una teología más, no es una corriente más, son miles de teologías que no puedes identificar porque son propias de cada individuo. Como dije, custom fit theology. Carlitos ve a Dios a su manera, aunque venga a la iglesia. Juan decide vivir su vida cristiana como él quiere. María ve a Dios de otra manera, aunque sabe la Biblia. Amados, la palabra de Dios dice, mi deseo es uno. Que sean uno. ¿Sabes cuándo vamos a vivir un cristianismo todos por igual? ¿O pensando lo mismo? Cuando todos nos apeguemos a las Sagradas Escrituras, nos duela o no. Y vivamos como Dios manda, no como nosotros pensamos o opinamos de la Biblia, o opinamos de Dios. Me parece tan absurdo y tan llegado a la locura el decir, yo opino de Dios. Imagínense yo, un gusano insignificante, una miniatura en el inmenso universo, yo queriendo decir cómo Dios actúa. Por favor. Sepas que tu opinión nunca debe estar por encima de lo que Dios habló. Nunca. Si te atreves a ello, sepas que no estás bien con Dios. No estás bien con Dios. Aunque tú digas que lo estás. Dios lo único que sabe es que debes obedecer. Y punto. No es la teología del pastor, y con eso termino. No es la teología del pastor Caleb lo que cuenta. No es mi opinión, mi experiencia lo que cuenta. Es la regla de vida. La balanza donde debemos medir cada uno de nuestros pensamientos y opiniones. Y si la balanza dice que no, es... ya no quieren decir no, ¿verdad? A ver, les diré, que Dios les bendiga y todos, amén. Somos mandaditos a hacer. Si Dios dice que no, ¿es qué? No. No le saques. Si la balanza que la Biblia te dice que sí, obedece. No le saques. No le saquemos, querido. No seas hallado por Dios. No seas hallado por Dios con tu propia teología, con tu propia manera de vivir el cristianismo. Y todavía digas que estás bien, porque no lo estás. No vivas engañado por ti mismo y no vivas engañado por Satanás. Abre los ojos, iglesia, y comienza a vivir la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, que es la única regla de vida que debe regir a todo cristiano sin excepción. Oremos. Mi Dios eterno, si tienes que pedirle perdón a Dios porque has estado viviendo conforme como te ha dado la gana y te has dicho ser cristiano, hoy es el momento de pedir perdón. Señor, queremos vivir de acuerdo a tu corazón, a cómo tú sientes, a cómo tú has hablado en tu palabra, no conforme a nuestros propios criterios, Señor. Queremos ser una iglesia que le baste la Biblia, que no busque manifestaciones en otros lados, que le baste tu palabra, Señor. Queremos ser una iglesia que le baste tu palabra, Señor, y no buscar milagritos aquí, milagritos allá, como tú lo dijiste. Ellos me buscan por los milagros, ellos me buscan porque les doy de comer. Queremos ser una iglesia que te busque por lo que tú eres, Señor. Toca los corazones de tus hijos que todavía andan de iglesia en iglesia buscando milagros, buscando otras cosas diferentes, señales. Queremos ser una iglesia, mi Dios, que la Biblia sea suficiente para nosotros,
Que tu palabra sea suficiente para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.